Dios lo bendiga en este día, dando toda la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús, dando gracias por otro día hermoso en el cual Él nos da y nos da esa oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Este día vamos a leer ahí en capítulo 12 de Juan, Juan capítulo 12, vamos a estar leyendo unos versículos ahí, vamos a ver unos principios importantes en la palabra de Dios. Este día, Dios nos dice su palabra que nos ha criado como seres humanos para la gloria de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿para qué fui criado Dios o yo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? La palabra de Dios nos enseña que hemos sido criados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios, para dejar saber a la gente que hay un Dios vivo. Estoy aquí para adorar, para glorificar a Dios. Ese es lo que Dios nos dice porque nos ha criado. Claro que hay planes, hay misiones para nuestras vidas como cristianos, pero fuimos criados, fuimos hechos para la gloria de Dios. Y en este día vamos a ver tres principios importantes, cómo es que yo y usted podemos honrar a Dios en nuestras vidas, traerle gloria a Dios. Vivimos en tiempos inseguros, ya se acaba de terminar, o todavía están ahí para ver quién va a ser presidente. Han anunciado a un presidente y muchas personas tienen su fe en un presidente, en un hombre. Y claro, todo es parte de la vida que nosotros estamos viviendo, pero nuestro principal confianza debe ser en Dios. El hombre es limitado, pero Dios no es limitado. Vamos a orar antes de entrar en la palabra de Dios. Únase conmigo en oración, dando gracias al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu presencia, pidiendo, Señor, que usted nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento, uh, que nos dé su unción, que su pueblo mire, Señor, a usted, que su pueblo escuche a usted, que la gente que están escuchando, Señor, escuchen su palabra. Y a través de tu palabra estoy pidiendo que usted toque, que usted sane, que usted levante, Señor, que usted cambie vidas y corazones y que usted salve, Señor. Gracias le damos por todo, Señor. Le ponemos todo en sus manos, dándole toda la honra y la gloria a usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, Lord. Juan capítulo 12 nos dice de esta manera, nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Que Dios bendiga su palabra hoy y para siempre. Gloria a Dios. Bueno, aquí Jesús nos está dando esta porción de la palabra de Dios, enseñándonos unas cosas importantes. Jesús, como le dije al principio, ya está siendo preparado, ya se le está acercando el día en el cual va a ser crucificado. Y aquí estamos viendo parte de esa preparación. Uno dirá, ¿y cómo? Bueno, vamos a ver algunas cosas que nos indican sobre la preparación. Pero aquí vemos algo muy importante. Como le dije al principio, Dios nos ha creado para la gloria de Dios,
para glorificar a Dios en nuestras vidas. Si tú eres de esas personas que le has entregado tu vida al Señor Jesús, tu llamado principal es glorificar a Dios en tu vida, que miren a Jesús en tu vida. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito para que tú abras tu corazón y tu vida para que Él entre en tu vida y que yo y tú podamos juntamente hacer, hacer la voluntad perfecta de Dios, y eso es glorificar a Dios en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver aquí cómo es que estos personajes honraron al Señor Jesús. ¿Cómo es que glorificaron a Dios en sus vidas? Aquí lo vamos a ver, tres principios importantes. Primeramente vemos aquí de que Jesús es invitado a un hogar, y vemos de que hay una familia en este hogar. Estaba María, estaba Marta, estaba Lázaro, quienes eran todos hermanos. Vivimos un tiempo donde muchos hogares o familias están sufriendo de muchas maneras. Hay división, hay divorcio, hay pleitos, hay padres no responsables, hijos rebeldes, y muchas otras dificultades en donde las familias constantemente están siendo atacadas. Ah, Muchas familias están teniendo dificultades y problemas en sus hogares. En este pasaje vemos que Marta, María y Lázaro invitaron al Señor Jesús a su hogar. Lo que estaban haciendo era de que estaban honrando al Señor Jesús en su hogar. Le abrieron las puertas al Señor Jesús, le abrieron la puerta de su hogar al Señor Jesús. ¿Cuántos nosotros, y esta es la pregunta, cuántos nosotros hemos invitado al Señor Jesús a nuestros hogares? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado al Señor Jesús a nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho parte de nuestras familias al Señor Jesús? Este día, cuando tú y yo invitamos al Señor Jesús a nuestros hogares, estamos dándole honra a Él. Le estamos abriendo la puerta a Él para que entre y sea parte de nuestros hogares, de nuestras familias. Ah, Quizás esa es una razón por qué muchas familias hoy en día están sufriendo, están pasando por dificultades, están pasando por problemas y luchas. Y una de las razones es porque hay familias que no han invitado al Señor Jesús a su hogar, a ser parte de su familia. Si leemos la palabra de Dios, Jesús siempre está al tanto, o al cuidado de las familias. Por eso en su palabra vamos a ver versículos que son directamente escritos para las familias. Efesios 6, 1 al 4, donde dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos claramente el Señor dando instrucciones a las familias, dando a mandamientos a los hijos, a los padres, en cuestión a cómo vivir. Y nos dice ahí que son promesas que nos dan cuando cumplimos estas promesas. Vemos en la palabra de Dios que constantemente Él está dando instrucciones a las familias, para que tengan éxito como familia, para que tengan bendiciones en su familia. Hoy en día, como le dije, hay muchas familias que están sufriendo, están batallando, están fracasando. Y una de las razones es porque no hemos invitado al Señor Jesús a nuestros hogares. Tenemos que entender la importancia de abrir nuestro hogar, la casa, a nuestras familias, abrir
la puerta de nuestras familias al Señor Jesús. A través de la Biblia vamos a encontrar que Dios siempre está hablando a familias y no nomás hablando, sino también tocando la puerta de cada familia para entrar en sus hogares. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. So aquí Jesús habla sobre que él toca las puertas. Y puede ser la puerta de tu corazón, puede ser la puerta de tu familia, de tu hogar, ah, constantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar, perdón, Él quiere entrar, quiere venir, quiere sentarse. Y cuando habla ahí dice que Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Está hablando de una relación en donde Él nos enseña a tener, a ser bendecidos como padres, como madres y como hijos, como familia. So, lo primero que vemos aquí, que Jesús fue honrado cuando María, Marta, Lázaro abrieron las puertas de su hogar y permitieron al Señor Jesús entrar, a ser parte de esa familia. Estoy abriendo la puerta de mi hogar al Señor Jesús. Bueno, si deseo honrar al Señor Jesús en mi vida, entonces tengo que entender la importancia de permitirlo, invitarlo a Él, que sea parte de mi familia. Número 2, nos dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 2 nos dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. So aquí vemos que Marta estaba sirviendo, estaba ahí haciendo el menudo, el caldo de pollo, lo que sea, unas enchiladas. Pero dice que Lázaro estaba ahí sentado con él. Aquí vemos a Lázaro, nos dice que estaba sentado a la mesa con el Señor. So, no nomás fue invitado a la casa el Señor Jesús, sino que Lázaro ahora se sienta con él para escucharlo. Lázaro estaba honrando al Señor Jesús con su tiempo, con su tiempo. Entendemos que vimos tiempos donde pasamos el día pensando que no nos alcanza el día por muchas cosas que tenemos que hacer en un día. Y es verdad de que tenemos que trabajar, pero sabe que es parte de la vida. Trabajamos, hay escuela, tenemos que limpiar, las esposas, las mujeres, casa, lavar, cortar zacate, y luego quizás cansados, descansar. Y pensamos que no nos alcanza el día por tantas cosas que hacemos durante el día, pero la verdad que hay algo que cuenta en la vida que es mucho más importante que todas esas cosas. Y todo eso es importante, pero hay algo más importante, y es lo que Lázaro estaba haciendo aquí, que estaba ocupando tiempo, hizo tiempo para sentarse con el Señor Jesús. Y al sentarse con el Señor Jesús, ocupando tiempo con el Señor Jesús, estaba honrando al Señor Jesús con su vida. Esto es donde, y es lo más importante, es pasar tiempo con el Señor Jesús. La pregunta para mí y para ti es: ¿pasamos tiempo con el Señor Jesús en nuestras agendas durante el día? Y tenemos muchas cosas que hacer. Yo sé que yo tengo mucho que hacer casi todo el tiempo. Yo sé que mucha gente está ocupada, especialmente familias, pero la verdad es de que si vamos a honrar al Señor Jesús, tenemos que tener la importancia de ocupar un tiempo con el Señor Jesús. Eso es honrando al Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios que lo invitaron Marta, María, Lázaro, pero ahora vemos aquí uno servía, que era Marta, el otro, que era Lázaro, estaba sentado con él escuchándolo.
Nos dice la palabra de Dios de que Lázaro honraba al Señor Jesús pasando tiempo con el Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿hacemos tiempo para el Señor Jesús en nuestras vidas? En Lucas capítulo 10 nos habla sobre esta misma familia, ah, que era Lázaro, Marta y María. Y nos dice de esta manera estos versículos. Nos dice, Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha escogido o elegido y nadie se lo va a quitar. Lo que está pasando aquí es que Marta estaba ocupada, estaba haciendo la cena, estaba ella preparando la cena, estaba ella arreglando las cosas y todo eso es bueno. Pero María estaba ahí sentada escuchando al Señor Jesús, nos dice la palabra de Dios. Y nos dice que Marta se indignó, bueno, se molesta y va con el Señor y le empieza a reclamar, le dice, mira Señor, yo estoy ocupada, estoy trabajando, estoy preparando la comida, y es como que estaba diciendo, mira Señor, ah, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo estoy ocupada, estoy preparando, vamos a suponer que quizás está preparando un caldo de pollo. Lo que estaba diciendo es, Señor, mira, estoy preparando el pollo, el caldo, involucra diferentes cosas, ya sabes, hay zanahorias, se le tiene que poner la papa, la gallina, Señor, ayúdame por favor, mira, no miras de lo que está pasando. Pero Jesús nos dice que había algo más importante que todo eso. Ahora, es importante comer y es importante, pero más importante hallar un tiempo para estar con el Señor Jesús. Y es algo que quizás, algo que no entendemos muchas veces. Porque sí nos ocupamos, sí hacemos tantas cosas, hay responsabilidades y todo es importante, pero hay algo más importante. Y eso es ocupar un tiempo con el Señor Jesús. Y la pregunta es esa, ¿ocupo yo un tiempo con el Señor Jesús? ¿Hago un tiempo con el Señor Jesús? Quizás cuando voy al trabajo, este, pongo un mensaje de la palabra de Dios, este, eh, pongo unos cantos de adoración, oro al Señor Jesús, le digo mis problemas, mis luchas, le cuento mis batallas, le digo que me ayude, le doy gracias por tantas cosas que me da mi trabajo. ah, este, Encuentro yo un tiempo para estar con el Señor Jesús, porque aquí nos dice la palabra de Dios que María honró al Señor Jesús ocupando un tiempo con él, mientras estaba Marta ocupada y haciendo sus quehaceres. Dice que María estaba ahí junto al Señor Jesús, escuchándolo, y lo que estaba pasando, que ella tomó tiempo para estar con él. Hay momentos donde uno tiene que preparar y tomar tiempo para honrar al Señor Jesús. Y si vamos a honrarlo es que vamos a tomar un tiempo para estar con Él. Número 3, el versículo 3 nos dice de esta manera. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos un último principio importante, cómo debemos de honrar al Señor Jesús, abrir la puerta de nuestras familias al Señor Jesús, ocupar tiempo con el Señor Jesús. Y aquí vamos a ver el último principio. Aquí vemos de que
María nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, era costoso, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Aquí vemos que María estaba honrando al Señor Jesús con todo su corazón. Dice que ungió los pies del Señor Jesús, enjuagó con sus cabellos, nos dice que era de mucho precio. Nos da la cantidad, 300 denarios. Si usted sigue leyendo, dice que Judas se enojó y dijo, ¿por qué no se da mejor esto a los pobres? Y el costo nos dice que eran 300 denarios. Se dice que de 300 denarios era un salario de un año en ese tiempo. Imagínense, de un año de ese tiempo. Sí era mucho, el valor era mucho en ese tiempo. Era un costo alto. Quiere decir que el costo era mucho en ese tiempo. Algunos dirán, ¿por qué hizo esto María? Bueno, como le dije, lo que estaba indicando o simboliza esto era de que ella estaba honrando al Señor Jesús con todo su corazón. Tomó algo que quizás ella había trabajado, le costó, juntó dinero, era un salario de un año, ah, pero había alguien más importante en su vida y era el Señor Jesús. Cuando ponemos al Señor Jesús primero en nuestras vidas, lo estamos honrando con todo nuestro corazón. Es lo que estaba haciendo María. Nos dice, ahora, el símbolo del por qué ella hizo este acto de que tomó este perfume costoso y lo enjuagó y lo ungió al Señor Jesús con sus pies y lo enjuagó con sus cabellos, era un símbolo de que estaba ella preparando el cuerpo del Señor Jesús, porque recordemos que él ya estaba preparándose para ir a la cruz, ya le faltaba poco tiempo. Y ella estaba preparando el cuerpo del Señor Jesús por lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. En ese tiempo los judíos sacrificaban corderos y tenían que examinar ese cordero. El cordero tenía que ser un cordero limpio y sin manchas, sin marcas. Tenía que estar sano, sin enfermedades. Tenía que ser, vamos a decir, perfecto. Lo que hacían los judíos era de que ellos sacrificaban una vez al año y sacrificaban corderos. Y lo que hacían es que escogían un cordero y lo apartaban de otros corderos. Decían, este va a ser el que vamos a sacrificar, y lo cuidaban mucho porque iba a ser el que iban a sacrificar. Entonces, aquí lo que está simbolizando es que el Señor Jesús es como el Cordero, y como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hacían los judíos es que ungían ese Cordero ya cuando se acercaba unos días antes, lo ungían con aceite. Todo lo ungían con aceite y durante unos días lo tenían que examinar asegurándose que no iba ese cordero sin marca, sin mancha, saludable. Y lo que hacían es que indicaba de que era un perfecto cordero listo para el sacrificio. Ella al ungir con aceite estaba indicando parte ya de que Jesús era un cordero, o de que él era perfecto. Y la verdad era perfecto, caminó perfecto delante del hombre cuando caminó sobre la tierra. No pecó, no hizo ninguna maldad, hizo algo perfecto. Perdón, era una persona perfecta, humanamente hablando. Y eso era el símbolo del por qué ella ungió al Señor Jesús, preparándolo y indicando que él era una persona perfecta, listo para el sacrificio. Pero el punto del cual nosotros estamos hablando aquí era de que ella agarró algo que le costó, que tenía mucho valor para ella y para mucha gente, y ungió al Señor Jesús. Y lo que estaba haciendo era de que estaba honrando al Señor Jesús con su corazón, con todo su corazón.
La pregunta es, para mí, para ti, ¿honro al Señor Jesús con todo mi corazón? ¿O nomás lo busco cuando lo necesito? Nomás lo llamo cuando lo necesito. Ah, lo honro en mi vida. Trato de honrarlo cada día en mi vida, con mi modo de vivir, con mi modo de hablar, con mi modo de actuar, con pasando un tiempo con Él. Ah, Jesús dice que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, le adoren, perdón, en espíritu y en verdad, es decir, de todo corazón. Honro al Señor Jesús con todo mi corazón. ¿Honras tú al Señor Jesús con todo tu corazón? Nos dice 2 Samuel 2:30, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. So, el Señor diciendo, los que me honran, los voy a honrar también. Este día el Señor desea que lo honremos a Él de todo corazón. Vemos aquí que María, Lázaro y Marta abrieron las puertas de su casa al Señor Jesús. Comenzaron a honrar al Señor. ¿Has abierto la puerta de tu familia al Señor Jesús? Número 2 nos dice que Lázaro se sentó ahí a la mesa con el Señor. Es decir, se olvidó de todo y pasó un tiempo con el Señor. Honró al Señor con pasando un tiempo. Pasamos tiempo con el Señor Jesús. Ocupamos un tiempo para estar con Él. Y número 3 nos dice que María ungió al Señor Jesús con un perfume costoso y era un símbolo, era señal de que está preparando ya para ir a la cruz del Calvario, pero también nos dice del corazón de María que estaba honrando al Señor Jesús con todo su corazón. Honramos al Señor con todos nuestros corazones. Es la pregunta para nosotros en este día. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a honrarlo en nuestras vidas cada día. Voy a orar por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, y también voy a orar por cada necesidad. Vamos a orar. Repita esta oración si desea invitar al Señor Jesús a su vida. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón y a mi vida, y que tú me cambies y me hagas esa persona que tú deseas que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por invitarme a mí. Ahora yo te invito a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahora yo pido por cada uno de nosotros. Señor, te pido que usted nos ayude, nos fortalezca, Señor. Señor, usted nos ha llamado, nos ha creado para darle gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a abrir las puertas de nuestras familias a usted, Señor, para que usted entre y nos enseñe, Señor, cuál es nuestro papel como padres, como madres, como hijos. Y así, Señor, ser bendecidos como familias. Señor, también Lázaro pasó tiempo. Ayúdanos a ocupar tiempo para estar con usted. En el nombre de Jesús, sí vivimos tiempos ocupados haciendo esto, haciendo aquello, pero ayúdanos a entender la importancia de pasar tiempo con usted. Señor, damos gracias, Señor. Y también vemos que María hizo un acto, Señor, de todo su corazón cuando hizo este acto, Señor, de ungirlo. Señor, ungir sus pies con este perfume costoso. Era un acto de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte y amarte de todo corazón, Señor. Y honrarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias te damos la honra, la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Camine en victoria porque el Señor nos ha prometido la victoria. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Amén.